La Facultad de Derecho, a nombre de la directora, la doctora María Leo Castañeda, del licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos el privilegio y el gusto de tener a la doctora María Isabel Barranco Lagunas. Nos va a hacer favor de darnos la conferencia de violencia de género en el noviazgo en el ciberespacio. Bueno, tristemente son cosas que se dan y que es importante que conozcamos. Le agradecemos mucho que esté aquí presente, doctora, y me voy a permitir leer su currículum, por favor. La doctora es María Isabel Barranco Laguna. Tiene sus líneas de investigación, periodismo y estudios de género, comunicación y derechos humanos, ciencias sociales en estudios feministas, metodología en ciencias sociales, estudios de género y nuevas tecnologías de la información. Es doctora en ciencias sociales, área mujer y relaciones de género en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en ciencias de la comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresada de la especialización en estudios mujer del Colegio de México. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, Comunicaciones e Información de la Mujer, AC, CIMAC Noticias, colaboradora y columnista. Ella en la Facultad de Derecho de aquí de la universidad ha dado diplomados en perspectiva de género, una herramienta para el derecho en la visión continua y abierta. Universidad Tercer Milenio, unidad de posgrado políticas públicas con perspectiva de género. En la Universidad de Chapultepec, unidad de posgrado en el Seminario de Investigación y Titulación de Tesis. En la Universidad Iberoamericana, en la Coordinación Reflexión Universitaria, área Formación Integral, Persona y Praxis, en materia de género, identidades y sociedad. En la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Coordinación de Comunicación, es profesora de asignatura nivel C. También ha dado taller de técnicas y metodología para la elaboración de tesis profesionales y taller de periodismo no sexista, grupo interdisciplinario de servicios educativos y culturales AC. Ha sido directora del Centro de Actualización Profesional en Ciencias de la Comunicación, AC en CAPER, Seminario de Elaboración de Tesis e Investigaciones Profesionales, editor en jefe de la revista UNAMOS Derechos, Fomento, Difusión y Denuncia contra la Violación de los Derechos Humanos, y Comunicación e Información de la Mujer, AC en CIMAC Noticias, colaboradora y columnista. Le damos la más cordial bienvenida y un fuerte aplauso, por favor. Gracias, muy amables. Pues antes de iniciar, pues también agradecerle al maestro Fausto Ledesma, obviamente a nuestra directora, nuestra candidata también para la rectoría, y pues también enormemente agradecida con la maestra Ana Gabriela, que pues gracias a ella, bueno, y a los esfuerzos que se han hecho en esta universidad, se ha incorporado la perspectiva de género en una de las facultades que pareciera ser como muy conservadora, ¿no? Que a mucha gente como que a veces estás en derecho, como que da miedo, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que precisamente en una situación en la que estamos viviendo actualmente, pues la Facultad de Derecho se abra precisamente a estos temas tan sensibles que es precisamente la violencia en el noviazgo, ¿no? Y bueno, yo antes de empezar me gustaría así como darles el antecedente de esta cuestión de lo que es precisamente la violencia, porque pues muchos naturalizamos estas cuestiones de la violencia, ¿no? O sea, la normalizamos, creemos que son así, que así deben de ser las cosas, que así es la vida, y nos vamos a dar cuenta de que pues no es así, ¿no?
Bueno, entonces les doy el contexto. A punto de cumplir 25 años como académica de la UNAM, a 35 años de ser activista y periodista, he observado con enorme tristeza y dolor que los patrones de violencia sexual que se aplican contra las mujeres han sufrido terroríficos cambios a partir de la década de los 90 y la presente siglo. En las décadas de los 70 y 80, y de acuerdo con los registros del Centro de Apoyo para Mujeres Violadas, AC, en el Distrito Federal, se registraron 20,000 violaciones sexuales al año, equivalentes a una mujer violada cada 9 minutos. Les estoy hablando de uno de los primeros centros de apoyo que se inauguraron aquí en el Distrito Federal, y fue precisamente fundado por maestras universitarias, ¿no? Olga Bustos, que en paz descanse, Patricia Bedoya, que todavía está en el centro. Bueno, ya no es el centro, sino ya el centro desapareció, pero ellas presentaron este precedente, ¿no? Y son, les digo, maestras universitarias. También estuvo con nosotras Patricia Mercado, que ustedes saben que ahorita es jefa de gobierno en el gobierno del Distrito Federal. Y bueno, varias universitarias le dimos forma a este primer centro de apoyo. Cabe aclarar que dichos casos fueron denunciados ante las autoridades, a más de ocupar el 5º lugar entre los crímenes más frecuentes del país. Sin embargo, en aquellos años la mayoría de las mujeres víctimas de violencia sexual guardaron silencio ante la estigmatización, rechazo, incredulidad, humillación, descrédito en su contra, tanto por parte de sus familias como a nivel social. Desde entonces, Cambach denunció que el 60% de los agresores eran conocidos de la víctima, es decir, vecinos, amigos, parientes, incluyendo hermanos, tíos, padrastros y aún más sus propios padres. Durante la década de los 70, 80 y 90 se denunció un alto porcentaje de niñas violadas menores de 13 años. En este rubro, solo 10 casos fueron denunciados. El 30% de las violaciones fueron tumultuarias. El 40% de los violadores usaron algún tipo de arma. En un 90% de los casos hubo golpes, daño físico. Un 10% de las violaciones arrojó enfermedades venéreas o embarazos no deseados. Y el 60% de las violaciones fueron premeditadas. En pleno siglo XXI, el modus operandi de los agresores tiene otros matices. Hasta hace 3 décadas, 6 de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia. Hoy, 9 de cada 10 mujeres y niñas somos víctimas no solo de violencia sexual, sino además de acoso, hostigamiento, y al mismo tiempo que las mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar, psicológica, emocional y económica. Desde 1985, el Consejo de Mujeres de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres y sus Familias, AC, en Chimalhuacán, Estado de México, encabezado por doña Mereciana López, que en paz descanse, nosotros estuvimos dando asesorías y seguimos dando asesorías. Aquí está Fidel, que seguimos con este trabajo de seguir trabajando con las mujeres, ¿no?, violadas. Bueno, en ese entonces se denunciaron que en dicha entidad ha superado las cifras de violaciones sexuales y feminicidios por arriba de Ciudad Juárez. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Homicidios Dolosos de la Procuraduría Estatal, tan solo en el año de 2008 se documentaron 497 feminicidios en el Estado de México. Casi la mitad de las víctimas tenía entre 11 a 30 años de edad. En tanto que 6 de cada 10 mujeres mexiquenses menores de 15 años han sufrido diversas agresiones a lo largo de su vida, como embarazos e hijos no deseados, rezago educativo, social y económico, inseguridad, desempleo, enfermedades, transmisión sexual, de transmisión sexual, pobreza, dependencia económica, desnutrición, así como inequidad laboral y profesional. Otro hallazgo escalofriante es que, de acuerdo a los informes de las Naciones Unidas, en México, entre los años de 2005 y 2009, un 20% de los feminicidios correspondieron a niñas menores de 10 años. De este total, 2.4 eran aún bebés. Imagínense qué terrible, ¿no? Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en nuestro país, el índice de homicidios de mujeres se incrementó hasta en un 68%. Las posibles causas: desintegración y abandono familiar, desplazamiento por falta de oportunidades laborales y educativas, prostitución, trata de personas, reclutamiento forzado al crimen organizado, mujeres en su mayoría jóvenes y adolescentes,
que han abandonado su lugar de residencia por impunidad, inseguridad, violencia, injusticia e incertidumbre económica, así como de pobreza extrema en la que viven ellas y sus familias. En la presente década, los extremos se tocan en materia de violencia de género. El modus operandi tiene otros y diversos matices, desde la extrema violencia a la más sutil intimidación, y en el peor de los casos, desde la indiferencia hasta su naturalización. Con 30 años de investigación, la que esto suscribe, ha documentado que 6 de cada 10 mujeres mexicanas hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Hemos sido abusadas, acosadas, hostigadas y violadas sexualmente. Una de las problemáticas que día a día son más visibles es la violencia y la discriminación, así como la estigmatización que se ejerce en contra de las mujeres adolescentes y jóvenes. Concretamente, aquellas chicas ubicadas en los niveles de educación básica, en la secundaria, la media superior, el bachillerato y superior, en la licenciatura. En la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo del Instituto Mexicano de la Juventud, reveló que hasta el 2007, fecha en la que se publicó este informe, de un total de 7.278.236 jóvenes de ambos sexos, de entre 15 y 24 años de edad, eran solteros, pero con una relación de noviazgo, además de no vivir en pareja. De este total, el 75.8% de estas relaciones sufrieron algún tipo de violencia. Entonces, el nivel, estamos hablando de niveles altísimos, ¿no? De estos noviazgos, 15% fue víctima de violencia física, 16% vivió una experiencia de ataque sexual por parte de su propia pareja. De hecho, aquí en la universidad registramos un caso en la Facultad de Filosofía y Letras, donde un chico, o sea, una pareja, mata a su novia, Ali Cuevas, la mató precisamente por celos, ¿no? Y bueno, hemos documentado varios casos que después ahorita los comentamos, ¿no? Pero bueno, se entiende por violencia en el noviazgo cualquier intento de imponer alguna conducta, pensamiento o actitud personal, utilizando manifestaciones de naturaleza verbal, psicológica, física, sexual y económica. De acuerdo con el reportaje realizado por un estudiante, con mi estudiante Melissa Villagrán, de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el campo más común para que se desarrolle violencia en una relación de noviazgo se da cuando uno de los integrantes de la pareja ejerce poder o dominio sobre la otra persona. En la mayoría de los casos, este dominio o poder se traduce en agresiones ejercidas en la mayor parte de las relaciones en el noviazgo, de hombres hacia mujeres. De acuerdo con los resultados de la encuesta de Melissa Villagrán, aplicó de acuerdo a los resultados de este reportaje, ella aplicó una encuesta, y esta encuesta fue aplicada a estudiantes de primer y segundo grado del semestre, ¿no? Y entonces ella se detectó en esta encuesta que otro de los problemas de violencia en el noviazgo es que las víctimas que padecen este tipo de violencia creen que dichas conductas, acciones o actitudes son normales o naturales y que corresponden a su rol de género. Y aquí, bueno, vamos a empezar, así les estoy dando así como la introducción, porque también vamos a hablar de esta cuestión del violentómetro, que por ejemplo para nosotros se nos hace muy natural y muy normal que nos agreda nuestro novio, nuestra novia, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, bueno, aquí así más a los jóvenes pregunto, no hemos sido víctimas de bromas hirientes de parte de nuestra pareja? A veces no lo notamos, ¿no? También tenemos el chantaje, tenemos mentiras, el engaño, la ignorancia, los celos, la culpa, la descalificación, la ridiculización, el humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, destruir objetos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando. Fíjense que esto se da mucho, ¿no? Que están jugando, pero se dan tremendos golpes y entonces, es que así nos llevamos. Entonces, ¿es una relación de amor o de agresión? ¿No? Entonces, eso es muy común, ¿no? Pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte,
forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y hasta asesinar. Entonces, esto por eso se le llama el violentómetro, porque desde una pequeña agresión sutil, hagan de cuenta la famosa ley del hielo, ¿no? A las chicas se les ha preguntado si han sufrido algún tipo de violencia y les preguntamos, a ver, ¿ustedes han sufrido violencia, la ley del hielo? Pues sí, pero pues es que estaba enojado, además yo lo provoqué. Entonces, eso también es violencia, o sea, la famosa ley del hielo, ¿no? Entonces, miren, les voy a leer también esta cuestión, déjenme ver, de lo de... miren, esta cuestión. En esta encuesta también lo que sacamos, déjenme ver. Bueno, tenemos entonces que 7 de cada 10 estudiantes mujeres en la UNAM, entre 15 y 24 años de edad, han padecido algún tipo de violencia. 7 de cada 10 universitarias. Y aquí no solamente, bueno, aquí tenemos el rango de 15 a 24 años de edad. Sin embargo, hemos hecho en el PUEC otras investigaciones y este tipo de violencia no solamente se da en este rango de edad, también ya se está presentando y no solamente en estudiantes, sino también en personal académico y en personal administrativo. O sea, también se ha incrementado muchísimo este tipo de violencia, ¿no? Al menos el 15% de la población total de mujeres universitarias en el campus CEU ha sido víctima de violencia física y psicológica de parte de su pareja sentimental. De este 15%, el 5.1% son parejas del mismo sexo. Aquí cabe aclarar que nosotros cuando hicimos esta encuesta, mayoritariamente se preguntó a parejas de heterosexuales. Sin embargo, cuando nosotros también estábamos aplicando esta encuesta, resulta que también había parejas del mismo sexo, o sea, sean varones o en mujeres. Pero fíjense que aquí lo que también llama la atención es que también hubo algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, el 16% de las universitarias han vivido al menos una experiencia de ataque sexual por parte de sus parejas sentimentales, principalmente celos que conducen a golpes, insultos, humillaciones, entre otras. La violencia en el noviazgo entre jóvenes universitarias se caracteriza por imponer alguna conducta, pensamiento o actitud personal, utilizando manifestaciones de naturaleza verbal, psicológica, física, sexual y económica. Aquí también otro rasgo que también nos llamó la atención, son variables que fueron saltando cuando aplicamos esta encuesta. Por ejemplo, ahora las chicas tienen un mayor poder adquisitivo y entonces muchas veces son chantajeadas por los hombres, en el sentido de que los hombres dicen, pues no te quería hacer igual, pues ahora entonces tú pagas la cena, ¿no? O tú pagas el cine, ¿no? Entonces es lo que dicen, es el recurso, ¿no? ¿Querías igualdad? Pues ahí está, ¿no? Y eso también es violencia, o sea, porque no se está negociando, sino se está precisamente imponiendo, ¿no? Fíjense, no obstante los anteriores resultados, tuvieron también otras variables. La preferencia o orientación sexual, la edad, la condición económica, la ideología, la religión, la identidad asumida o adoptada, entre otras. Y fíjense que aquí la orientación sexual también nos llamó muchísimo la atención, porque algunos jóvenes decían, esto también nos llamó la atención porque decían que tenían una relación de noviazgo, pero además tenían el free y tenían también el poliamor. Entonces, así como que decíamos, a ver, ¿qué es el free? Resulta que el free es cuando se van al antro, se echan ahí sus copas o lo que ustedes quieran, y por ahí ven a alguien, se van al oscurito, tienen una relación sexual y al día siguiente no sé ni quién eres, ni cómo te llamas, ni dónde te vives. Ese es el famoso free, ¿no? Y el poliamor, también encontramos varias parejas, tanto heterosexuales como del mismo sexo, que son triaejas, o sea, son personas que tienen una relación entre 3 personas, ¿no? O hasta 4 personas. Y de hecho también tuvimos ya después, 22 de noviembre, aquí en el Cabildo del Gobierno del Distrito Federal, van a haber bodas masivas y tenemos una boda de 3 personas. Entonces, imagínense, o sea, cómo van cambiando los patrones de conducta, ¿no? Exactamente. Entonces les digo, y son variables que les digo, van saltando conforme nosotros vamos haciendo la investigación,
pues nosotros partimos, hagan de cuenta, de un hecho de lo que es la violencia entre personas de diferentes sexos. Pero estas variantes van surgiendo conforme ellas nos van dando las respuestas. Y lo que les digo, nos llamó mucho la atención es que también otro de los comentarios de los chicos, sobre todo, fíjense, chicos menores de 24 años, de 15 a 24 años, esta cuestión del poliamor que está de moda, o también el cambio de parejas, o sea, cambio la pareja por hoy o por mañana, y así hay intercambio de parejas, ¿no? Entonces, son como que acuerdos entre ellos, ¿no? Y bueno, eso también cambia mucho, ¿no? Debido al cambio de la conducta sexoafectiva de las y los jóvenes a raíz del apego, fíjense, y esto también nos lleva precisamente a esta investigación que estoy ahorita pues recién abordando, que es precisamente la violencia de género en el ciberespacio. Porque si bien, por eso yo les estaba dando los antecedentes, ¿no? O sea, cómo se dan esos patrones, cómo van cambiando, ¿no? Pero acá ya lo vemos que con la internet, con el uso del internet, este tipo de violencia se ha incrementado de una manera espeluznante, ¿no? Y sobre todo, fíjense, es violencia simbólica, porque muchas veces no se afecta físicamente, pero sí emocional y psicológicamente. Hemos tenido chicas que se han suicidado, chicos que se han suicidado, por ejemplo, niños, tuvimos casos, bueno, no fue aquí en CEU, pero sí fue a nivel internacional, en una universidad chilena, un chico que salió, como dicen, salió del closet, se asume como homosexual, y pues lo atacaron, fue víctima de mucha violencia, de bullying, y el chico pues decidió suicidarse, ¿no? Entonces, imagínense, y eso fue todo por internet. Entonces, es por eso que también nos estamos dando esta tarea de investigar por qué se da este tipo de cuestiones. Y bueno, aquí en México, no sé si ustedes también hayan escuchado hablar ya de los millennials, los que hayan nacido entre 1980 y 2004, considérense millennials, que quiere decir que ustedes ya nacieron con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, ustedes ya son parte, por ejemplo, yo soy de la generación que nacimos con la televisión, ¿no? Que es otro medio de comunicación, y como lo dice también Althusser, uno de los medios de socialización, pues precisamente es la familia, la escuela, el trabajo, la religión, la ideología y los medios de comunicación, y actualmente las nuevas tecnologías, que de alguna u otra manera siguen así como reforzando algunos patrones de conducta, siguen reforzando también estereotipos de género y roles. Y bueno, yo aquí les voy a compartir un testimonio de una chica, porque también, fíjense, el uso del celular es interesante. El uso de los famosos smartphones aquí en México se empieza a expandir en el 2013, y justamente fue en esta cuestión del Buen Fin. O sea, fue una idea que se hicieron en los tratados estos internacionales y comerciales de incrementar el consumo precisamente de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero si nos damos cuenta, estas nuevas tecnologías, lo único que tienen, ahorita vamos a ver los datos que también son de llamar la atención. Resulta que entonces el smartphone ahora es más, ¿cómo les diré? Se consume más, o sea, ya se tiene más acceso, cuando otras generaciones, pues a los 20 años, pues no teníamos todavía el smartphone, porque todavía no existía, ¿no? Ni el celular. Pero bueno, entonces uno de los mecanismos o una de las formas de ejercer precisamente esa violencia, les voy a comentar algunos de los, sobre todo en internet, ¿no? Dice, te llama por teléfono, fijo o celular, te pregunta por todo lo que haces o vas a hacer, exigiendo explicaciones. Ella, justificación del chico. La chica dice, me vigila todo el tiempo porque no quiere que me pase nada. Entonces, esa es la excusa, ¿no? Y entonces el chico contesta, quiero saber que estás bien, mi amor. Entonces revisa, la chica sigue diciendo, revisa tus pertenencias. Son varias declaraciones que nos dan las chicas, ¿no? De algún tipo de violencia. Entonces otra chica nos dice, revisa tus pertenencias, tus cuadernos, tu bolso, tu celular, tu correo electrónico. Eso es también una violación a un derecho, ¿no? A la intimidad, porque todos tenemos derecho a nuestra intimidad. ¿Y cuántas más veces no nos han escuchado? Estamos viendo el correo, ¿y quién escribió? ¿Y quién? A ver, dame el teléfono, ¿no? ¿Quién te llamó? O sea, pues es una violación clarísima, ¿no? Vigila, critica o pretende que cambies tu manera de ser, de vestir, de maquillarte y tus costumbres. Eso es típico, ¿no?
La excusa, provocas a otros por la manera en que te vistes, cuídate mi nena, cuídate güey, es peligroso, ¿no? Te hace sentir menos, te ignora o te humilla, esa es otra, ¿no? Te prohíbe, te amenaza o manipula en relación con tus actividades. Esto de que no puedes ir el domingo con tu papá, con tu mamá, porque quedamos de ir al cine, ¿no? Entonces, otra, limita la relación que tienes con tu familia, parientes, amigas, sobre todo amigos, en años recientes hasta de las amigas, por aquello de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que está de moda ser bisexual. Y fíjense qué es eso, lo que decíamos, ¿no? O sea, muchas se alegaban esto, ¿no? No, pues te vas con tu mejor amiga, ¿qué se me hace que tu mejor amiga? ¿No? O sea, da a sospechar cosas, ¿no? Entonces, eso también es un elemento de manipular, ¿no? Te persuade para que tenga los mismos gustos que él o que ella, comida, deportes, entretenimiento, ¿no? Y estos, ustedes se dan cuenta ahora en esta cuestión del fútbol, tanto soccer como el americano, que suben fotos, ¿no?, de la familia y los dos con la misma camisetita, ¿no? Así para que no haya problemas, ¿no? Y a lo mejor la chica le va, por decir, a Chivas y el chico a Pumas, pues así como que también no es así como bien visto, ¿no? Te manipula para que comas lo que él quiere comer, te da de comer lo que sobra de su comida o te quita comida de tu plato sin tu permiso. Y esto es típico, ¿no? O sea, es así. Y eso también pues lo hemos visto, bueno, al menos aquí en los comedores, en la Facultad de Ciencias Políticas, vemos eso, ¿no? Que oye, espérame, no me quites mi comida, ¿no? O le dejan las sobras, ay, ya cómetelo, no, ya no quiero. Te presiona para que hagas dietas o ejercicios. Ahora eso está muy de moda, ¿eh? Ahora fíjense, la moda, la tendencia es los pants, los tenis. Ustedes se han dado cuenta, el mercado de los pants y de los tenis está a la alta. ¿Por qué? Porque ahora vestir de tenis o de pants está de moda, ¿no? Entonces también refleja un estatus, refleja que uno tiene más acceso, ¿no? Por ejemplo, no cualquiera puede comprarse unos Nike, ¿no? No cualquiera puede comprarse un pants, no sé, ¿no? Ustedes gusten, ¿no? Bueno, te presiona para te compra otras, pero te compara con otras mujeres. Y en uno de los mensajitos de esta chica nos dice, la excusa, mi ex era muy hogareña y sabía hacer de comer y no le salía, perdón, mi ex era muy hogareña y sabía hacer de comer y no se salía como tú con tus amigotas. Entonces, otra que dice, advierte que te dejará si no cambias o te amenaza con suicidarse o volverse borracho o drogadicto en el mejor de los casos. Y fíjense que sí, a mí me tocó, les comentaba también que yo doy clases en la Ibero y justamente estábamos en los baños, obviamente yo estaba en el baño y las chicas estaban ahí arreglándose, lavándose las manos y una a otra le dice, ¿no? Oye, dice ese güey que se va a suicidar, dice, porque me voy a ir contigo de fin de semana, ¿no? Y entonces la chava le dice, ay, pues que se vuelva, que se suicide, ay, ya, mátate, dice, mátate. Entonces, eso es, vean, falta otra de las informaciones que sacamos de estos famosos mensajitos, ¿no? Guarda silencio cuando se enoja por tu comportamiento y te deja de hablar, al menos que necesite algo de ti. ¿No? Y eso no solamente pasa en relaciones de jóvenes, sino ya este rango ya se está ampliando muchísimo más, ¿no? Manifiesta celos de todos y de todas las personas que se te acercan o te rodean. Es impresionante ahora, fíjese, la inseguridad que se tiene sobre todo los hombres. Antes era como que la que sufría más, el patrón era la que sufría más por un abandono, era una mujer. Pero como la mujer ha sabido independizar, ha logrado de alguna manera su autonomía, pues entonces ella ya tiene, como yo les decía, más acceso pues al trabajo, a tener sus propios recursos, y los hombres no. Entonces los hombres ahora lo que hacen es, les digo, muchas veces chantajean a la novia, o a veces quieren que la novia los mantenga, porque les dan, los papás les dan a las chicas, entonces pues los chicos dicen, no, ya tengo quien me mantenga, ¿no? Entonces, y por eso manifiesta celos, no quiere que se acerque nadie, ahora sí, que a su propiedad, ¿no? Porque nos manejan ya casi como nuestra propiedad.
Y fíjense que de estos tipos se han dado también homicidios, no sé si ustedes se enteraron de 2 trabajadoras, una aquí en Perisur, que fue asesinada por su novio, precisamente porque le fue a pedir dinero. La chava le dijo que todavía no le pagaban, que se esperara, y la esperó, fueron a los baños, discutieron y ahí la mató. Y aquí fue en Liverpool, las autoridades de Liverpool no dijeron nada, escondieron el cuerpo y denunciaron hasta el día siguiente. Y entonces lo que habían dicho que fue un infarto, que se murió por un infarto, pero resulta que no, que había sido atacada, ¿no? Y fíjense, además los dueños de Liverpool se adelantaron, llevaron el cuerpo al CEMEFO y ya la habían sepultado, cuando ni siquiera la familia le habían dicho. Entonces era para guardar evidencia, ¿no? Imagínense lo que se está manejando ahora. Culpa a los demás de su conducta. Dice, entonces el chavo dice, no es que no confíe en ti, nena, es que pues no confío en ellos, ya ves cómo son. Sus reacciones te han hecho sentir miedo. Muchas veces esto, no sé si les ha pasado, chicas y chicos, ¿no? Porque también, fíjense, esta cuestión se ha manejado mucho en el mal sentido, esta cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Porque se dice, bueno, tú querías igualdad, ya somos iguales. Entonces uno se pretende igualar en cuestión de fuerza, en cuestión de fuerza física, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sentir miedo. También esto, ¿no? Pues a ver, defiéndete, ¿no? No que somos iguales, pues órale, ¿no? Ya hasta moquetazos se llegan a dar, ¿no? Entonces, y esto, fíjense, se ha registrado mucho en lo de la violencia, en el famoso bullying. También lo pueden ver ustedes en las redes sociales, pueden subir, preguntar aquí a YouTube, hagan de cuenta, pelea entre niñas por el novio. Y es impresionante cómo se llegan a pelear, e incluso madres que se llegan a pelear por sus propias hijas por el marido. Porque bueno, no se me le decía yo ahorita a la maestra Ancona que bueno, nos dijo mi obesería y les traía un caso, pero ahí donde sale una madre que precisamente le está golpeando a la hija, pero la hija está en un medio de comunicación y entonces ella dice que el padre, o sea el padrastro, porque ni siquiera es el padre, que el padrastro la violó a ella y violaba a la niña chiquita. Entonces la mamá no le cree y le da una bola de golpes, entonces ahí también vemos, ¿no? Y eso es lo que dice, pues no te quería hacer igual, tú defiéndete. Pues no, no es eso, ¿no? Te ha agredido física, psicológica y emocionalmente. Eso también es muy típico, ¿no? De que en el chat o en el mensajito hay una agresión psicológica o emocional. Otra de las cuestiones que ha sucedido en esta violencia del noviazgo en el ciberespacio es golpea objetos, maltrata a tus mascotas o animales en general, ¿no? Cuando van a casa del novio o la novia, se desquitan con otras personas, ¿no? O en este caso también con los animales, ¿no? Es una persona simpática y respetuosa con los demás, pero contigo es todo lo contrario. No sé si les ha pasado este tipo de relaciones, ¿no? Que uno los ve y dice, ay, mira qué bonita pareja, ay, se quieren mucho, ¿no? Y al interior de la casa, maltrato familiar, ¿no? Tiende a hacer escándalos en público o en privado por cualquier causa, particularmente cuando está bajo los influjos de alguna droga, también, ¿no? Y ahora vean ustedes también que ahora suben la ley y no sé quién, y la ley y no sé qué tanto, en las redes sociales, ¿no? Entonces, porque entonces ya todas somos mujeres, todas tenemos igualdad, ahora sí tengo yo el derecho de emborracharme y ofender al policía. No va por ahí. O sea, eso no va por ahí, esa cuestión de que la perspectiva de género, ese tipo de igualdad es el que no se quiere. Ahorita les voy a explicar por qué. Otra dice, te da miedo ir a reuniones o fiestas por las mismas razones. Te ha tocado sin tu consentimiento o te ha presionado para tener relaciones sexuales. Y fíjense que también a nosotros, acá como profesores, nos han llegado muchos casos de niñas y sobre todo de niños que vienen todos chupeteados. Y vienen así con sus suéteres hasta atrás, y entonces, ¿qué pasó? Pues ahí está el chupete, ¿no? Entonces, y muchas veces dicen, es que yo no quería, maestra, se estaba borracho, se estaba drogado. Entonces, decide cuándo verse, a qué hora, dónde, tipos de salida y acompañarte, en su caso,
decide cuándo verse la pareja, ¿no? A qué hora, dónde, los tipos de salida y acompañantes, todo de acuerdo a su conveniencia. O sea, uno le tiene que estar informando al novio a dónde vas, con quién vas, a qué horas vas a salir, a qué horas vas a entrar, etcétera, ¿no? Se niega a conversar o a discutir con franqueza y honestidad acerca de los conflictos o desacuerdos con la pareja. No hay negociaciones, les digo, no hay honestidad muchas veces, ¿no? La excusa. Cuando lo platicamos siempre es pelear. Así son de intensas nuestras pinches viejas. Otro dice, coquetea con otras personas delante de ti y a tus espaldas. Entonces, eso también es típico en las relaciones de noviazgo, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a los detallitos. La encuesta nacional sobre el consumo de medios digitales y lectura entre los jóvenes realizadas por la ABBNG México Ale, patrocinada por Banamex, publicada el 4 de noviembre pasado, revela que los contenidos que más consumen los jóvenes entre 12 y 29 años de edad de ambos sexos son chats, blogs, tutoriales, cómics, música, videos, entre otros. A más de sus dispositivos celulares, el smartphone, que les digo, el smartphone empieza ya a tener un mercado masivo a partir del 2013 en México. Y fíjense, antes de este fenómeno, les traje yo una entrevista que sale publicada en esta revista que hizo la Ibero Millennials, y dice, le preguntan a una persona, ¿no?, de 20 años, ¿cuándo fue la primera vez que utilizó una computadora? Contesta, es una encuesta que se le hace a los padres de familia y la respuesta también de los hijos. ¿Cuándo fue la primera vez que utilizó una computadora? El padre contesta, como a los 20 años. El niño, como a los 4 años. ¿Cuándo tuvo su primer teléfono celular? El padre contesta, más o menos como a los 26 años. Salieron unos años antes, pero no me alcanzaba para comprarme uno. Y cierto, eran carísimos y eran muy elitistas, ¿no? La respuesta del niño, más o menos como a los 11. Se los pedía a mis padres antes, pero no me dejaban comprármelo, porque decían que era muy chico para tener uno. Ahora hasta se los regalamos en Navidad, ¿no? Vemos tabletas, es impresionante ver cómo los niños de 3, a mí me tocó hace poquito, estaba yo comiendo, y la abuela le da, si nosotros crecimos con la caja esa que nos decían la caja idiota, que era la nana, que era la televisión, ahí nos sentaban, pues a mí me tocó verlo en un restaurante, que la abuela le daba así al niño la tableta, ¿no? Un bebé, y el bebé juegue y juegue, y no dio nada de nada. Entonces, imagínense. ¿Qué características tenía tu primer celular? Le preguntan al papá. Él contesta, dice, era un ladrillo de pantalla verde y letras negras, y solo servía para hablar por teléfono. El niño que ahora es joven, dice, normal, touchscreen, cámara de 10 megas, reversible, internet, agenda de entrada rápida, entrada al Face, entrada al Twitter, emails, Google Maps, pantalla de alta resolución. Nada más es su recepción de llamada, lo único al papá, ¿en qué consola jugó su primer videojuego y a qué edad? El papá dice, el Atari, el Nintendo, como a los 13 años. El niño dice, ¿qué es el Atari? ¿Qué es el Nintendo? Yo los primeros juegos que usé fueron el celular y la tablet como a los 4 años. Vean entonces cómo se ha esta brecha de los contenidos, pero fíjense, además esta encuesta nos dice que también la disgregaron por género. Déjenme. Señala, consultores en investigación y comunicación señalan que el 87% de los jóvenes de ambos sexos en las zonas urbanas señala que el 87% de los jóvenes en zonas urbanas son los que utilizan el Internet, 87%. Y tenemos un contraste de que el 33% del resto de los jóvenes no tienen acceso a Internet, y porque además están en zonas muy alejadas, no hay Internet, no hay este tipo de conexión. El 89% de los jóvenes tiene smartphone
con el que acceden a internet y por este uso del smartphone pagan alrededor de 192 pesos. Aquí también salta otra variable, porque decimos, esos 192 pesos, si estamos hablando de chicos de 12 años, pues obviamente quien los paga es la mamá o el papá. Pues ya a los 29 años esperemos que lo sigan pagando, ya lo paguen ellos, ¿verdad? Porque muchas veces seguimos pagándole, ¿no? A los chamacos, ¿no? La misma encuesta señala que sus dispositivos los emplean en la mayor parte de los casos para comunicación interpersonal y para su convivencia en redes sociales el 85%. De entre las descargas más frecuentes son noticias referentes al mundo del espectáculo, videos, películas, así como tips y consejos prácticos, el chat también, además para investigar de temas de interés personal y laborales y escolares. Y fíjense, este consumo lo hacen las mujeres. Las mujeres sí recurren muchas veces a las redes para hacer sus tareas o para cuestiones, les digo, de interés personal. Esta cuestión de confección, de belleza, de accesorios, todo esto, ¿no? En tanto que los varones consumen noticias sobre deportes, música, juegos, videos, y bueno, también tienen sus videoconsolas, temas de interés personal, pero no relacionados con sus estudios. O sea, aquí consumen otro tipo de interés. Y también otro dato que también aquí la maestra Judith me compartió, que decía que ahora muchos de los estudiantes prefieren ser asesores de una luminaria que ser asesores de algún diputado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el acceso a internet, ¿no? Y bueno, entonces les digo, también nos dice que lo más preocupante, fíjense, este es también un dato que da mucho escalofrío, que lo más preocupante es que 1 de cada 10 jóvenes usan internet para leer libros serios, ¿no? O literatura denominada culta. Lo demás son contenidos vacíos, no tienen no tienen contenido, son efímeros, les digo, son tips, son cuestiones que no tienen, ¿cómo les diré? Como la importancia que tendría que tener para la formación de algún joven, ¿no? Y bueno, las propuestas que se hacen es que los estudiantes desarrollen capacidades y habilidades para desarrollar un pensamiento creativo y propositivo, mediante la argumentación crítica con libertad de expresión y ejercicio de su derecho a la información, tanto del emisor como del receptor, derechos del consumidor y de las audiencias. Aquí también es muy importante tomar en cuenta, fíjense que también ahora el consumo en las redes sociales, esto ha sido también como una, podríamos decir, una válvula de escape para que muchos problemas sociales se ventilen también ya a nivel pues general, ¿no? Ya que estemos enterados de muchas anomalías o cosas que puedan suceder en nuestro país, de justicia sobre todo, ¿no? Y bueno, y sobre en este asunto de las redes sociales fue cuando pudimos detectar entonces el caso, les decía yo, del feminicidio de esta compañera Ali Cuevas, de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue en el 2009. Ella fue apuñalada precisamente por su novio. Este chico actualmente se encuentra en el reclusorio, pero por ser pariente de algún diputado perredista, nada más va a cumplir, se supone que es homicidio calificado, ustedes ya están en derecho, saben cuál es la pena, pero entonces se la redujeron a 5 años. Otro caso que también fue documentado en redes sociales fue el de Karen Joana Sánchez Bochi, joven estudiante de 20 años de edad, quien fue encontrada muerta cerca de su casa el pasado 14 de junio del 2012. Karen cursaba el 4º semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales. Y fíjense que esta niña, no se sabe a ciencia cierta quién la asesinó, pero por ahí se estaba manejando también en redes sociales y tuvimos mucho cuidado para manejar la información, que fue su entrenador. O sea, la chica iba a entrenar, salía de la facultad, tenía un horario en la tarde, se iba a su casa, ese día va a su casa, le dice a la mamá que va a ir a hacer al gimnasio, sale, pero sale con la mochila, ¿no?, del gym, pero la mamá le dijo, bueno, pues si es muy tarde, dije, ya estás cansada, mejor quédate, ya mañana vas. Le dijo, no, mamá, dice, yo ahorita me voy. Pues resulta que el entrenador la estaba esperando y en lugar de irse al gym, la llevó a un hotel y pues la chica ahí se resistió a tener relaciones sexuales y entonces la mata y va y ahora sí que la tira enfrente de su casa, ¿no? Entonces aquí el argumento fue de que ella permitió que la llevara al hotel. Entonces eso no es
excusa, ¿no? En el argumento, ¿no? Y bueno, tenemos el más reciente feminicidio de Marta Karina Torres Jorge, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel Coatepec, quien fuera apuñalada por su novio Cristian Alejandro Ortiz Reyes, de 24 años de edad, ahora prófugo. El motivo del asesinato, fíjense, según declaración de la madre de Laura Oxisa, es que Karina terminó con Cristian porque era muy posesivo y celoso. Entonces, Marta Karina fue asesinada el pasado 11 de mayo cuando estaba sola en su casa ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Y bueno, aquí en estos casos que se han documentado, les digo, ha sido por las redes sociales. Tenemos ahí, ya lo comentábamos también con la maestra Ancona, de que abrimos un espacio que se llama Diplomado de Derecho y Género. Ahí ustedes pueden buscar en el Face, ahí está nuestra página, precisamente para esto, ¿no? Para hacer más visible esta cuestión de la violencia y sobre todo esta violencia que se está dando, les digo, en el ciberespacio, que muchas veces es simbólica. También miren, a raíz de esta violencia también se ha incrementado lo que sería los trata de personas, ¿no? La esclavitud sexual, y bueno, todo esto se ha documentado precisamente en las recientes investigaciones, porque les digo, este es súper reciente, ¿no? Apenas están así como saliendo investigaciones, están segregando precisamente por sexo, ¿no? Para ver cuáles son estas variantes, ¿no? De la cuestión de la violencia simbólica. Y les digo, es un tema que pues todavía le falta mucho, y si a ustedes también les interesaría pues enriquecer esta, ¿cómo les diré? Esta investigación, pues con testimonios, con experiencias que ustedes hayan tenido, porque a veces es muy desagradable, o sea, no tener una presión muy fuerte, sobre todo en el Face, y fíjense que los niños, los jóvenes se arriesgan mucho, o sea, hemos tenido casos aquí también en la Ibero, donde se retratan ellos las famosas selfies, que también están ahora mucho de moda, ¿no? Entonces se retratan y hagan de cuenta, ponen una casa hermosa y dicen, pues no están mis padres, y hagan de cuenta una casa gigante, no hay aquí que en el yate y no sé qué tanto ven, ¿no? Pues van precisamente, las buscan, las encuentran y las secuestran. Y fíjense, por eso yo les decía que era importante el contexto. Antes a las niñas, que en los patrones que teníamos, los perfiles que teníamos de las chicas violadas en el Estado de México y en Ciudad Juárez, el patrón era que eran morenas, de cabello largo, y por lo regular pues eran jóvenes no arriba de los 20 años, y trabajadoras o estudiantes. Ahora fíjense, el patrón precisamente con las redes sociales está cambiando. Rubias, delgadas, ¿no? O sea, rubias mexicanas, ¿no? Está cambiando mucho el patrón, porque antes era, como decíamos, bueno, pues yo no, si uno era así, morenito y todo eso, pues sí, tengo el riesgo. O alguien decía, no, pues yo soy rubia, ¿quién me va, No, ahora el patrón está cambiando. ¿Por qué? Por la trata de personas. Tenemos un índice muy alto de trata de personas precisamente por internet, ¿no? Y esto se da sobre todo en, les digo, niñas que ahora cumplen el patrón anglosajón. ¿Por qué? Porque son más, ahora sí que, pues más cotizadas, exactamente, se consume más la mercancía. Perdón que lo diga así, pero así lo manejo, ¿no? O sea, ya somos mercancías, ya no somos personas, somos mercancías. Entonces, eso es muy, muy peligroso. Y también la esclavitud, ustedes, bueno, lo han visto en redes sociales, como hay gente que está detenida, ¿no? Está trabajando, que los tienen ahí horas sin descanso, con un salario muy bajo o indigno. Y bueno, estos serían así como algunos de los hallazgos que tenemos en esta investigación. Y no sé si tengan dudas, comentarios, preguntas. Sí, buenos días. Es importante su ponencia básica, pero yo quisiera hacer algunas preguntas con respecto a los impactos que ha tenido todo esto, porque en realidad los jóvenes en la actualidad se han dedicado a otras cosas en vez de tener una ética profesional, incluso dentro de la familia, porque la familia pierde muchos valores. Por aquí, por el Instituto de Jurídicas, acaba de llevar a cabo una presentación que es cómo son vistos los jóvenes por los mexicanos, que se hizo a través precisamente de
dando algunos datos, por los cuales pues hay que ver más de fondo, porque dice en el periódico de ayer de la jornada que son irresponsables, egoístas y poco fiables. Eso es lo que argumenta y así se ven los mexicanos a los jóvenes. Entonces estos impactos, estas visiones que tenemos, sobre todo en la universidad, porque en la universidad, en todas las facultades suceden casos, y no nada más es aquí la UNAM. En el TEC de Monterrey, donde he dado clases, me tocó en una ocasión ver una situación de que unas chicas estaban ahí diciéndole cosas, cuando adentro de los baños de hombres tenían a otras chicas haciendo el amor. En la misma universidad he visto casos en los cuales pues, hay toda una ética, una irresponsabilidad de educarse a los estudiantes que deben de tener un perfil profesional. Entonces estos impactos yo creo que deben de ser más apegados a las nuevas generaciones para determinar cuál es la manera en que se debe de tener ese comportamiento a través de la violencia, sobre todo en el noviazgo, porque el noviazgo valores, pero esos valores se han venido degradando. Entonces, a mí me llama mucho la atención qué hacer para que los impactos que usted propone, los casos, los estudios de caso que da, podamos orientar a los estudiantes. Gracias. No, gracias. Sí, y sí, tiene razón porque, como les decía, ¿no? Esta es una investigación que está pues empezando. Yo la empiezo a hacer justamente en el 2013, con esta cuestión de los smartphones y que las tablets y todo este asunto. Porque yo lo veo también, como usted dice, el profesor, en carne propia con mis alumnos. Uno está dando clase y están con la tabletita o con el y uno dice, espérate, ¿me estás haciendo caso o estás viendo la tarea o qué sé yo, no? Y a partir de eso, y también esta cuestión, se genera mucha violencia en las redes sociales, sobre todo en estos famosos videos de YouTube. Es impresionante, consumen muchísimo estos videos que están reforzando precisamente esta cuestión de esta pérdida de valores que usted le dice, ¿no? Entonces, como que los jóvenes lo hacen muy natural, como que es normal que yo le cachete a mi novia, que le empuje, que la pellizco, o sea, y no hay esa conciencia, ¿no? Y por eso yo también les quería dar este contexto, ¿no? Para que viéramos que la violencia siempre ha existido, pero sí como profesores y como universidades, pues ahora sí es que, como dicen por ahí, hay que echar ya las barbas a remojar, ¿no? Sí. ¿Hay una pregunta? Doctora, buenos días. Yo quiero saber sus comentarios también desde un punto de vista. Percibo, por ejemplo, estos temas de violencia también hacia los hombres. Precisamente como usted bien señaló, hoy las mujeres tienen otra perspectiva, tienen otro poder adquisitivo, vivimos otra vida. Y a veces percibo que el machismo no solo lo sufrimos las mujeres, sino que los propios hombres lo sufren. Y pues vamos viendo que hoy en día un hombre que decide apoyar a su esposa, quedándose en casa a cuidar a los niños o asumiendo este rol que tradicionalmente le correspondería a la esposa, es mal visto, es criticado, no pasa de ser mantenido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinión y qué tenemos que hacer para ir cambiando esta situación desde casa, en las aulas, con nuestros compañeros de trabajo? Tenemos que leer más, tenemos que asistir a más foros. ¿Cómo trabajamos esta parte? Pues aquí una propuesta es precisamente lo que está haciendo esta facultad, ¿no? Transversalizar la perspectiva de género en las universidades, que ya es una política pública, afortunadamente la Facultad de Derecho lo está haciendo. También tenemos el caso de la Ibero, en esta cuestión que usted dice también, profesor, o sea, de que primero hay que sensibilizar a todos, a maestros, a trabajadores, a la sociedad en general, porque también somos hijos, somos padres, ¿no? Somos hermanas, somos esposas. Y entonces lo que se pretende es eso, transversalizar la perspectiva de género, entender que hay todavía una gran desigualdad, una gran inequidad, y que también hay esta imposición de estos roles y estos estereotipos de género, pero que afortunadamente ya se están desarticulando, o sea, como que también se vale desidentificarse, ¿no?
O sea, por ejemplo, desidentificarse, por ejemplo, en un hombre, de dejar a un lado o hagan de cuenta, tomar una decisión de decir, bueno, yo quiero ser el proveedor de la casa, en realidad quiero ser un proveedor, o sea, quiero trabajar para mantener una familia, quiero tener una familia, es obligatorio que yo tenga una familia. Podemos decir que no, podemos optar por casarnos, por no casarnos, por no precisamente reforzar esos estereotipos de género, y eso es precisamente ahora la libertad, ¿no? Que estábamos comentando también en eso, ¿no? De la libertad, la felicidad, pero no como en cuestiones emocionales, sino como una filosofía política, ¿no? Desde Kant, desde los valores, todo esto, ¿no? O sea, yo tengo derecho a la libertad, también a la felicidad, pero también a la igualdad, ¿no? Y en esta cuestión de no estar reforzando estos estereotipos, y como usted bien dice, ¿no? El esposo que decide hacer las compras, no trabajar, y la que va a trabajar es la esposa, pues está bien. ¿Por qué? Porque ya está negociado, ya está hablado, y la sociedad obviamente nos va a seguir presionando, como usted bien dice, le van a decir mandilón, mantenido, etcétera, pero que eso no nos, más bien que nosotros tomemos conciencia del pulso de esta sociedad que todavía sigue siendo muy machista, y nosotras empezar desde nosotras mismas, desde nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros esposos, a negociar, a platicar, a ser como más empáticos, ¿no? Y no esta lucha de guerrita, ¿no? Porque eres hombre te voy a... no, o porque eres mujer también. No, o sea, no caer en las provocaciones, esta cuestión de las venganzas, ¿no? Y que también, fíjense, se está dando mucho en las redes sociales. Rápidamente les comento el caso de Serena Williams. Serena Williams fue, ustedes ya la conocen, una tenista gigante, ¿no? Muy fuerte. Resulta que entonces le quieren robar el bolso, entonces ella reacciona, alcanza al ladrón y le pone una tunda que lo deja ahí medio muerto, ¿no? Entonces sobre todas las chicas, ¡ay, mi heroína! ¡Ay, que no sé qué, Serena! Todas queremos ser Serena, ¿no? No es eso, eso es venganza. O sea, eso no es una cuestión de equidad de género. Eso no es equidad, eso no es igualdad de género, ¿no? Por eso es lo que yo decía. Para nosotros sensibilizarnos y hacernos conscientes de qué es ser hombre y de qué es ser mujer en una sociedad que nos impone patrones, pero que también nosotros tenemos esa posibilidad de flexibilizar esos patrones, ¿no? Muchísimas gracias, le queremos de verdad agradecer esta ponencia. Yo creo que desde muchos lugares, claro que si empezamos todos podemos poner ese granito de arena, empezando desde casa con estos temas. Le queremos dar un reconocimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga especial reconocimiento a la doctora María Isabel Barranco Lagunas por su destacada participación como ponente en la conferencia Violencia de Género en el Noviazgo en el Ciberespacio, por mi raza hablar a la Ciudad Universitaria de